El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de eso lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús:
Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Podéis sentaros. La conclusión de este Evangelio sería: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Qué bonito, ¿no? Como la palabra de Dios en esta Cuaresma nos va adentrando. Y hoy estamos en Jerusalén. Y en primer lugar, voy a analizar solo el Evangelio hoy. En primer lugar, los discípulos de Jesús, es sorprendente que estemos ya hacia el final, bueno, hacia mitad del Evangelio de San Juan, pero el Evangelio de San Juan, la segunda parte es todo la última cena casi, o sea, estamos casi al final, y los discípulos de Jesús le hacen esta pregunta al ver al ciego de nacimiento: ¿quién pecó, él o sus padres, para ser así? Pues pobre chico, ¿no? O sea que en el Antiguo Testamento tenían la concepción de que si tenías una enfermedad o te pasaba algo malo o caías en pobreza, es que habías pecado. Y si te iba bien es que eras muy bueno. Básicamente, un poco después Jesús lo corrige bastante todo esto, pero era una manera de pensar bastante mayoritaria, sobre todo en algunos fariseos del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, ¿no? Y Jesús contesta: pues no pecó ni él ni sus padres. Bueno, podía haber contestado perfectamente: no, todo esto viene del pecado original, Adán y Eva. No hubiera sido una mala respuesta tampoco, porque todo mal viene del pecado, eso es verdad. El pecado de nuestros primeros padres, de ahí viene la muerte, de ahí viene la enfermedad, tal como lo conocemos ahora, todo eso, de ahí viene, no es ningún cuentecito eso. Pero Jesús no contesta así. Dice: ni él ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Y qué obras de Dios? Pues, en primer lugar, esta curación. Pero aunque Jesús no lo hubiera curado, también en una enfermedad se manifiestan las obras de Dios. En la debilidad se manifiestan las obras de Dios. Cuando nacemos somos débiles. Un cachorrito, un perrito, se espabila enseguida, en 2 días. No tengo ni idea, pero más o menos se espabila bastante bien. Y cuando somos muy mayores, también somos débiles. Y fijaros, en momentos de debilidad o enfermedad se manifiestan las obras de Dios. Primero porque la propia debilidad nos une con Cristo, la propia enfermedad nos une con Cristo, y también porque en los demás se manifiestan las obras de Dios al ayudarte a ti a padecer esa enfermedad o esa debilidad. Ya solo esto a mí me parece precioso, ¿no? Después, ya propiamente el Evangelio en sí, ¿no? Como ayer me leí San Agustín, que comenta mucho este Evangelio, y San Agustín le recuerda todo esto claramente a nuestro bautismo. Porque dice San Agustín de Hipona: el ciego de nacimiento es un signo de lo que nosotros somos o éramos antes del bautismo. Nosotros antes del bautismo, fijaros, ciegos de nacimiento, es importante decir de nacimiento. Teníamos una ceguera de nacimiento, el pecado original. ¿De quién era culpa? ¿Nuestra, de nuestros padres? Adán y Eva sería, ¿no? La culpa. Pero tampoco hay que echarle todas las culpas a Adán y Eva, pero ya me entendéis, ¿no? El tema es: nacemos con un defecto de fábrica. Esto a veces no sé si lo predicamos mucho, pero nacemos con un pecado que no hemos cometido, pero que hemos contraído. Es una mala herencia de nuestros padres, la única mala herencia. Entonces, esa es la situación antes del pecado original. Entonces, aquí San Agustín comenta: cuando Jesús mezcla esa saliva con la tierra, etcétera, hace barro, a él le recuerda la encarnación del Hijo de Dios, esa mezcla de la divinidad con la humanidad, o sea, de que se hace hombre sin dejar de ser Dios, ¿no? Y también le recuerda la unción, el Santo Crisma, ¿no? Cuando nos ungen en el bautismo, que nos ungen aquí, por eso se llama Santo Crisma, pues le recuerda eso. Y por supuesto, cuando le dice Jesús: vete a lavar a la piscina de Siloé, que significa el enviado, es un título de Cristo, esto un poco sería también, eso es el bautismo. Y a partir de ahí, ve. Antes era ciego y ahora ve a partir del encuentro con Cristo.
Es lo mismo que el bautismo. El bautismo lo hemos explicado millones de veces aquí, pero es identificarse con Jesucristo en todo. Sacerdote, profeta, rey, es el Hijo de Dios, nosotros también lo somos por el bautismo. Morimos y resucitamos con Él. Es entrar en una vida nueva. Es tener pie y medio en la eternidad. Eso es el bautismo. Lo cierto es que aquí ocurren varias cosas. Este ciego de nacimiento tiene un proceso ascendente y estos judíos que están alrededor, vamos a decir los judíos, los fariseos, los que no creen, ¿vale?, tienen un proceso descendente claramente. El ciego, al principio le hacen una de preguntas que yo no sé cómo porque no podía más el hombre, ¿no? Pero la cuestión es que después de contestar y contestar y contestar, su fe va aumentando. Primero dice, lo pone aquí, ¿no? Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, no sé qué, no sé, ese hombre, que claro, es que no lo conocía. Ese hombre me ha curado, ¿no? Después le van preguntando, y ¿pero cómo es posible que te haya curado? Y entonces, si giro la página, hay un momento que dice, bueno, pues es que es un profeta, debe ser un profeta, ¿no? O sea, no solo es un hombre, sino que ya es un profeta. Y después, cuando ya no pueden más con él y le expulsan, lamentablemente, de la sinagoga, es cuando se encuentra ya con Jesús, él ya puede ver, él reconoce esa voz, y le pregunta a Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre? Que es un título que sale en el profeta Daniel, y veréis al Hijo del Hombre bajar, o sea, es un título totalmente mesiánico, el Kyrios, el Señor, o sea, es el Hijo de Dios. Cuando decimos el Hijo del Hombre es lo mismo que decir, es un título en que se resalta la divinidad de Cristo, para que no os hagáis un lío. Y él dice, bueno, no sé quién es, dímelo. Dice, soy yo. ¿Crees en él? Y él cree. Por tanto, no solo es un hombre que me ha curado, que él lo reconoce, no solo es un profeta más, porque los profetas, acordaros de que el profeta Eliseo también curó a un leproso y le hizo bañarse en las aguas del río Jordán 7 veces, no sé qué. O sea, los profetas curaban también, No eres solo un profeta, cree en el Hijo de Dios nada más verlo. Eres tú. Y en cambio estos fariseos, lamentablemente, que se las creían de ver mucho, en realidad no ven nada. Su fe ante Jesús va decreciendo. Es decir, la persona de Jesucristo nos sitúa en nuestro sitio. No podemos ser neutrales. O vamos para arriba o vamos para abajo. Es tal cual. No te puedes quedar indiferente ante Jesucristo. Y por eso, voy acabando, Jesús dice esta frase que antes se ha aumentado un poco el tono de voz para que quedara más impactante. Dice, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. ¿Dónde estamos nosotros? Para que los que no ven, es decir, para que los humildes y los que se sienten necesitados de la gracia de Dios y de que nos falta fe y de que nos falta amar más y de que tenemos que hacer otra cuaresma, de que debemos convertirnos las veces que haga falta, ahí esos que son ciegos, que saben que son ciegos, nosotros los pecadores, veamos. Y los que se las dan de que ven mucho, cuando nosotros somos soberbios y pensamos que soy un muy buen cristiano porque, pues no sé, voy a misa, ¿no? Y en nuestras conversaciones siempre nos gusta tener la razón y la última palabra. Para los que se las dan así de soberbios, no vean nada. Fijaros, esto ocurre en situaciones, ¿no? Cuando en un matrimonio, esto ocurre desgraciadamente, ¿no? Pues uno de los dos se enamora de otra persona, de un tercero, no ve nada, el pecado nos ciega. Estás enamorado, ¿no? Y uno se piensa que ahí está la felicidad, que Dios me ha presentado a esa persona porque sí, porque no sé qué, porque... O sea, el pecado nos ciega, los pecados graves se ven más claramente. No vemos nada, y tomamos malas decisiones en el momento en que no vemos nada. Entonces, es más grave, fijaros, lo que yo justifico después de un pecado que el propio pecado. Es más grave justificar un adulterio y decir, bueno, es que en realidad yo la conocí a esta persona, es que viene de Dios seguro, ¿no? Es más grave eso, el hacer de
pues construir tu vida de un pecado que es simplemente reconocerlo, he pecado, he sido débil y pido perdón a Dios y a mi esposa o a mi esposo. Fijaros, porque pongo un ejemplo que a lo mejor no nos toca nada, pero en todos los pecados hay la soberbia de no reconocerlo. Solo cuando decimos, caramba, me equivoqué, y volvemos al confesionario, es cuando volvemos a posar una mica de cap a tot això, no? Vamos a pedirle al Señor ser humildes como este ciego que sencillamente se dejó llevar por la acción del Espíritu Santo, y que fuera de nosotros toda soberbia, que es el pecado supracapital. Que así sea.